Gracias por tu presencia en este lugar, Señor. Y yo sé, Padre, que tú nos oyes, tú nos escuchas, porque tú eres digno, Señor. Y nosotros hoy te alabamos y glorificamos tu nombre. Hermano, ahí donde está, levanta tus manos y dile al Señor: Señor, gracias por tu presencia, gracias porque me has sostenido. Dile al Señor: gracias, Padre, porque tú me has dado esa salvación, ese perdón tuyo, Señor. Y hoy puedo disfrutar de tu presencia. Y dile al Señor: Señor, gracias, Padre, porque me has cuidado y hoy puedo ser partícipe de este tiempo en comunión contigo, Dios. Gracias, maravilloso Padre. Te adoramos, Señor, y te bendecimos. Apláudele fuerte al Rey de Reyes y Señor de Señores. Te adoramos, Señor. Aleluya. 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 Puede tomar su lugar, hermano, y los que me están viendo, ¿verdad? Si usted tiene la comodidad, ¿verdad? Ahí en sus hogares, vamos a hablar la palabra de nuestro Dios, amén. Dios ha sido bueno, amén. Dios ha sido bueno, ¿sí? Vamos a gozarnos ahora, pero escuchar, ¿verdad?, qué es lo que el Señor tiene para nuestras vidas. Y hoy quiero hablar de algo muy importante que hoy el ser humano, el cristiano, debe de entender, amén. Nosotros somos hijos de Dios, ¿verdad? Somos el pueblo de Dios, ¿verdad? Y nosotros tenemos que acercarnos al Señor confiadamente. Y cuando usted se acerca, ¿verdad?, Él habla a través de sus siervos. Y hoy vamos a hablar la palabra de nuestro Dios, amén. Dios les bendiga, bienvenidos hermanos que nos están viendo en la transmisión. Dios les bendiga. Vamos a abrir nuestras Biblias en Marcos capítulo 11, versículo 25. Marcos Marcos 11, (25 al 26). ¿Ya lo tiene? Dice amén. ¿O ya lo tengo? Amén. Si me pueden pasar tantito papel por ahí. Y vamos a leer, dice la palabra de Dios, Marcos 11, 25 al 26. Gracias. Dice: y cuando estéis orando, perdonad si tenéis algo contra alguno, para que también vuestro Padre que está en los cielos os perdone a vosotros vuestras ofensas. Porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas. Vamos a orar al Señor. Señor Jesús, en esta hora, Padre, nos acercamos a ti. Te pedimos, Padre, que hables a nuestro corazón. Te pedimos, Señor, que tú seas el que escudriñe nuestra mente, en nuestro corazón, y que puedas darnos lo que nuestra alma necesita, lo que nuestro ser necesita, Padre. Hoy te pido por cada uno de mis hermanos que está aquí, los que están en la transmisión, Dios, conectados, Señor, que tu presencia, tu palabra, Señor, vaya y trascienda más allá, Señor, de los límites, Padre, de las redes sociales, y que, Padre, podamos entender lo que lo que nosotros necesitamos de ti, Padre, en el nombre de Jesús, amén y amén. Aleluya. Dice el versículo 26: porque si vosotros no perdonáis, tampoco vuestro Padre que está en los cielos os perdonará vuestras ofensas, ¿verdad? ¿Cuántos han ofendido a Dios? ¿Cuántos en algún momento hemos ofendido a Dios? Ay, no, hermano, yo no he ofendido a Dios, yo soy cristiano, hijo de Dios. Pero en nuestras actitudes, en nuestra vida diaria, en nuestro trabajo, en las palabras que decimos, hermanos, hemos ofendido a Dios. Hemos ofendido a Dios aun cuando nosotros hemos mentido. ¿Cuántos de aquí han mentido? No levante la mano. La mayoría hemos mentido. Hemos dicho una mentirita piadosa. No hay mentira piadosa. No hay mentira chica ni grande. Nosotros, la mayoría, hemos hablado palabras que no le agradan a nuestro Dios. Es más, eso de palabras, cuando yo lo estaba estudiando esta enseñanza, esta reflexión, yo encontré ahí un estudio acerca de las malas palabras.
de las malas palabras que decimos y que nosotros como cristianos se nos hace tan fácil decirlas, ¿sí? Palabras, hermanos, que hoy en el diccionario ya tienen un significado. Palabras que hoy en el diccionario actual ya tienen un significado bueno y positivo, pero viene de una raíz mala, negativa. Y si usted compara, ¿verdad?, en el diccionario de hace unos 20 años al diccionario de hoy, entenderá que algunas palabras que decimos son palabras fuertes, que no debemos decirlas. Y yo encontraba ese estudio y yo dije, un día de estos voy a hablar de eso, de las malas palabras, ¿sí? Pero ¿a qué voy con esto? Que nosotros a veces con palabras que hieren a la persona, a nuestro prójimo, que hieren a nuestros padres, que hieren a nuestros hermanos, palabras, ¿verdad?, que usted sabe, ¿verdad?, que a veces son maldiciones que a veces decimos o a veces hablamos, estamos ofendiendo a Dios. ¿Y qué es ofender a Dios? Es faltarle al respeto. Sí, a veces nosotros le hemos faltado al respeto al Señor con nuestras actitudes, con las cosas que no deben de ser como cristiano. Usted como cristiano debe de forjarse, ¿sí? Debe de forjarse de una convicción plena en el Señor y en su palabra y en la buena voluntad del Señor, pero cambiando su carácter, cambiando su mentalidad, cambiando su yo, quitando el ego, el orgullo, la vanidad, y sembrar en nosotros la humildad y el quebrantamiento para que nosotros podamos agradar al Señor. Dice esta alabanza: no tengo nada que ofrecer, no tengo nada, de mí no tengo nada, Señor, ¿sí? Solo un corazón quebrantado una y otra vez. Porque esta alabanza la habrán escrito, o esta adoración la habrán escrito, estas líneas, con un corazón quebrantado una y otra vez. Porque tenemos la oportunidad de tener a un Dios misericordioso, que tiene la gracia, ¿verdad?, para con nosotros, que nosotros podemos acercarnos a Él confiadamente al trono de su presencia una y otra vez, a pesar de los errores que hemos cometido, y Él nos perdona. ¿Se da cuenta? Y exactamente de esa palabra perdón o perdonar o perdonarme voy a hablar hoy en este día. Las 4 clases de perdón que hay, ¿sí? Las 4 clases de perdón que hay y que debemos de experimentar, ¿sí? El perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. ¿Se da cuenta? El perdón es muy importante porque es la base. ¿Qué es una base? Por ejemplo, este púlpito, ¿verdad? Tiene una base abajo, ¿verdad?, de madera, y está más amplia que el cuerpo, ¿sí o no? La base puede ser el cimiento de esta construcción, que está fuerte, ¿verdad? Hay metal, hay fierro, ¿verdad?, abajo, varilla, que sostiene y es la base de este edificio. En una construcción de estructura, ¿qué se hace? Se tiene que soldar bien las bases para que no se caiga y se derrumba la construcción, ¿sí o no? ¿Verdad, mi hermano Jorge? Cuando se hace estructura de IPR, PTR y todo ese tipo de cosas, tienes que soldarlo bien, tienes que tener una buena base para que eso no se caiga, ¿sí? Entonces el perdón es la base de toda sanidad en la mente, conciencia y corazón. ¿Sí, hermano? Esa es la base, el perdón. El perdón es la clave de la liberación espiritual, ¿sí? El perdón es la clave de toda liberación espiritual. Algunos hermanos me dijeron: oiga, hermano pastor, obrero, no sé, me dice: oiga, ¿por qué cuando oran me siento animada? Cuando oran por mí me siento, recobro fuerzas y ya la enfermedad que yo tengo ya no me golpea tanto, ¿sí? ¿Sabe por qué, hermano? Porque cuando tú oras te acercas a Dios, te acercas en intimidad con Él. Él te habla, te abraza, oran por ti, te ministran y tú sales con energía buena. Pero cuando vienes una y otra vez y no se separa de ti esa cosa negativa, esa enfermedad, esos problemas que estamos viviendo, todas esas cosas, es porque no hemos sembrado en nuestra vida esa base que es el perdón. ¿Cómo es tan importante el perdón para nosotros los cristianos?
¿sí? Para poder salir adelante, hermano. ¿Sabe por qué? Porque nosotros como cristianos debemos ser como Cristo. Que no Él estando en la cruz dijo: Señor, perdónalos porque no saben lo que hacen. Sí, no dijo esas palabras: perdónalos porque no saben lo que hacen. ¿Sí? Entonces nosotros también tenemos que reflejarnos al Padre. Si el Padre perdona, usted como hijo debe de perdonar. O ustedes de esas familias de hoy en día, ¿verdad? De que si te hacen una, hijo, tú hazle otra. No, hijo, si te dan con este puño, tú dale con el otro. Tienes que defenderte, ¿verdad? Y enseñamos cosas negativas a veces a nuestros hijos. Ay, hermano, entonces tenemos que ser todos así agachados. No, no estoy diciendo eso. Dios te da una autoridad. Cuando tú estás en la presencia de Dios, Dios te da una autoridad que sobrepasa cualquier cosa de los conceptos humanos. Y cuando tú le hablas con autoridad y estás con Dios, esa persona no te va a hacer nada. Se detiene, ¿sí? Una vez, mi papá vende Biblias, vende bocinas, vende un montón de cosas. Mi papá, ¿no? ¿Qué no vende mi papá, verdad? Pero vende cosas y vendió una bocina con un señor que es tapicero, ¿sí? Y lo dejó ahí durante años, durante meses, y no le pagaba a este señor. Y mi papá iba: oye David, es que esto, el otro. Híjole, ya dije su nombre, pero bueno, no creo que me vea. Necesito que me pagues, mira que esto, el otro. Y el señor bien prepotente y todo. Un día mi papá va y le dice: David, necesito que me pagues, ya son varios meses y no me has dado nada. Y dice este hombre: mira, Daniel, ya te dije, don Daniel, yo te dije que esto y que el otro. Y ya le iba a lanzar el golpe a mi papá, cuando mi papá dice que le lanzó el golpe y se hizo para atrás mi papá, ¿sí? Se fue para atrás y el señor venía con todo. O sea, agarró una madera, no sé qué agarró, iba con todo a pegarle a mi papá. Y mi papá agarró, se va para atrás y le dice: ¿sabes qué? Si tú me haces algo, yo tengo a alguien más poderoso que está conmigo, ¿sí? Y dice que ese señor ya no le hizo nada. Se fue. Empezó a vivir muchas cosas este señor, ¿sí? Y después de un tiempo toca la puerta y le dice: don Daniel, ¿qué pasó? Vengo a darle un pago y discúlpeme. Y fue tranquilo, sereno, y fue a liquidar. A lo que voy, hermano, es de que a veces nosotros queremos responder con golpes. A veces nosotros queremos responder con la misma medida que se nos ha medido. Pero no, hermano, usted es cristiano, es hijo de Dios. Entonces usted tiene que conocer a su Dios, tiene que conocer a su Señor, y tiene que decirle: Señor, tú por mí, ¿sí? Y no nosotros, porque si nosotros salimos, híjole, se nos sube el apellido, se nos sube lo Cobos, nos sube lo Hernández, se nos sube lo Trujillo. Y nosotros tenemos que ser gente que ame al prójimo, ¿sí? Cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor, resentimiento, amargura y dolor. ¿Ya vio de qué sufre una persona que no ha aprendido a perdonar? De rencor, resentimiento, amargura y dolor. El perdón es la clave del éxito en nuestra familia. El perdón es la clave del éxito en nuestro matrimonio. El perdón es la clave del éxito con nuestros hijos, ¿sí? Vamos a leer Colosenses 3:13. Busque Colosenses 3:13. Colosenses 3:13. Soportándoos unos a otros y perdonándoos unos a otros, si alguno tuviera queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. O sea, hermanos, fíjense, imagínense usted al Señor. Lo están golpeando, lo están escupiendo, le están clavando, le están poniendo una corona de espinas, ¿sí? Lo están maltratando, le están diciendo maldiciones, le están diciendo groserías, le están diciendo malas palabras, lo están sobajando. Dice que se hizo más vil. En una parte de las escrituras dice que se hizo maldición. Y eso de que se hizo maldición nosotros lo interpretamos como maldito. Entonces Jesús se hizo maldito, lo hicieron maldito, ¿sí? ¿Para qué? Para sufrir todo ese tipo de cosas.
¿Y cree que no le subía el apellido de su mamá? ¿O de su figura paterna que era José? ¿Cree que él no se hubiera defendido? Y más siendo el hijo de Dios. ¿Cree que Jesús no se hubiera bajado de la cruz y hubiera arrasado con todos esos soldados romanos? Lo hubiera hecho, hermano. Lo hubiera hecho porque él se hubiera mostrado con todo su poder, con toda su gloria, y hubiera arrasado con todo aquí en la tierra. Pero ¿qué hizo? ¿Qué hizo el Señor? Los perdonó, los amó, ¿sí? Te amó a ti, y a veces nosotros no queremos perdonar. El perdón está basado en la obediencia a Dios y es parte de la voluntad de Dios. El perdón es parte de la voluntad de Dios, amén. El perdón es parte de la voluntad de nuestro Dios. ¿Por qué, hermano? Porque solo así vamos a alcanzar a gente. Solo viviendo una vida viviendo en perdón hacia las personas, nosotros vamos a seguir hablando de la palabra de Dios, no con palabras, sino con hechos. Sino de verdad decirle al vecino, aunque me estés haciendo la vida imposible, no me dejas conectar la luz, yo te amo en el amor de Cristo y te perdono, ¿sí? Y eso va a hablar más que 1000 palabras, el perdón. Efesios 4, 31 al 32. Vamos a buscar Efesios 4. Efesios 4, 31 al 32 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Antes, sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? Como Dios también os perdonó a vosotros en Cristo. ¿Sí? ¿Cómo nos perdonó Dios? Por medio de Cristo. Cuando tú aceptas a Cristo en tu corazón, tú recibes un perdón de parte del Padre, de allá arriba del cielo. ¿Sí? Y el perdón es la base, recuerde que es la base de toda sanidad de la mente, conciencia y corazón. ¿Sí? Entonces, cuando Cristo entra en tu corazón, tú sufres una reacción que se llama perdón de tus pecados. Y cuando tú tienes el perdón de tus pecados, te sientes ligero, te sientes libre. Dios te perdona y sales gozoso de la presencia de Dios y vas al mundo con todo. Qué bueno. Ahora, ¿tú reflejas ese amor para con los demás? ¿Reflejamos ese amor para con la gente? Yo creo que es necesario reflejarla. Perdonar también. ¿Qué es perdonar? Dice que perdonar es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. Sí te perdono, hermano. Me hiciste esto, sí te perdono. Pero no se olvida. ¿Sí han escuchado eso? Sí te perdono, pero hay un Dios. Sí te perdono, pero a veces estamos arriba, a veces abajo, ten cuidado. Sí te perdono, pero ten cuidado, lo que siembras cosechas. Y empezamos, ¿verdad? De acuerdo a nuestros argumentos, a nuestras ideologías, a querer, ¿verdad? Dar ese perdón, pero no darlo. A decir, sí te perdono, ¿verdad? Pero deja que se vaya, si empiezas. Te perdono, pero se da la vuelta y empiezas, ¿qué es ese? Y empiezas. No, hermano, aquí dice, ¿sí? Dice que perdonar es renunciar y olvidar completamente una ofensa recibida, no guardando resentimiento ni rencor. ¿Sí? Ahora, la palabra de Dios aquí en el versículo 31 de Efesios capítulo 4 dice: quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. Dice, hermanos, que cuando una persona no ha aprendido a perdonar, sufre de rencor, resentimiento y todo lo que cita ahí. Pero cuando una persona perdona, ¿sí? Dice que se quita todo ese tipo de cosas, el enojo, la ira, el resentimiento. ¿Sí, hermano? La falta de perdón nos lleva al fracaso, pues una persona
que no ha aprendido a perdonar, tiende a vivir una vida sin paz y tranquilidad en su mente y en su corazón. ¿Cuántas personas adultas se han ido de este mundo no perdonando a su viejito, su viejita, a sus hijos, a su hermano? Se han ido de este mundo, ¿verdad? Y no han tenido paz durante el resto de sus vidas. Es que me quitó el terreno. Es que esto, que el otro, ¿verdad? Y no viven en paz. Cuando tú perdonas, te liberas, ¿sí? Cuando tú perdonas, eres libre y gozas de esa paz y de esa tranquilidad que solamente el Señor da. ¿Cómo vas a obtener el perdón? Cuando tú experimentas a Cristo en tu corazón y a su Espíritu Santo. Hay 4 clases de perdón que existen. Número 1, el perdonarse a uno mismo. Número 2, perdonar a otros. Número 3, perdonar a Dios. Número 4, el perdón de Dios. Amén. Yo encontré 4, ¿sí? 4 clases de perdón que existen. Y número 1, perdonarse a uno mismo, ¿sí? Esto no es psicología. Esto es lo que enseña la palabra de Dios. Usted tiene que perdonarse a usted mismo. Hay situaciones que producen una desilusión de nosotros mismos, que nos hace decir estas palabras como: ya no sirvo para nada, ¿verdad? Y no te perdonas. Hay actitudes y hechos cometidos por nosotros que nos humillan, nos denigran y avergüenzan, que nos hacen pensar que no valemos nada. Aquella persona que siempre anda agachada, aquella persona que siempre anda así como que tullida, así, encorvada y sí, aquello, ¿sí? Es aquella persona que no ha aprendido a perdonarse a sí mismo. Estas clases de faltas, de cosas, esto de perdonarse, esto de decir, sabes que yo me perdono a mí mismo, es un autoperdón que nosotros nos hacemos. Debemos de perdonarnos a nosotros mismos y aceptar con humildad nuestra condición real de ser humano. Dios te ha capacitado, Dios te ha dado talentos, dones, te ha dado cosas importantes en tu vida. Y a veces nosotros experimentamos en otras áreas querer involucrarnos en algunos trabajos donde tal vez no somos llamados a hacer eso, ¿sí? Tal vez, por ejemplo, nos frustramos al querer aprender un instrumento y le das con todo, pasan los días y nada más, no se te da. Te frustras, te dices, yo no sirvo para nada. Te das media vuelta y te vas. No, perdónate. Tal vez no es tu área, pero hay otra, ¿sí? Hay otra opción. Y acepta que tu capacidad tal vez pueda ser en otra cosa, en otra área específica, ¿sí? Reconoce que no eres perfecto y comienza a mejorar. Cuando tú te perdonas, tú estás reconociendo que no eres perfecto, ¿sí? Tú estás reconociendo que tú tienes errores y tenemos que comenzar a mejorar. Esas cosas, ¿verdad?, que a veces hacemos que están mal o que hacemos mal, ¿verdad? Tenemos nosotros que mejorarlas. Cuando tú las mejoras, cuando reconoces que no eres perfecto, cuando dices, Señor, aquí estoy, tú te estás perdonando a ti mismo. Otro, perdonar a otros. Número 2, te lastimas a ti mismo cuando no te perdonas, mientras el ofensor no se percata de tus sentimientos. Tú estás sufriendo por la ofensa que te hizo. ¿A cuánto les ha pasado que alguna persona les ha hecho algo en sus vidas? ¿A cuánto les ha pasado que algún familiar les ha, no sé, robado algo, qué sé yo, ¿verdad? Pero más sin embargo tú vives con eso en tu corazón y ya son años tras años, pero esa persona ni fu ni fa. Es más, es próspera esa persona y tiene y gana y hace y todo, y tú sigues con ese rencor, tú sigues con ese resentimiento, tú sigues con esa falta de perdón, ¿verdad? Y tú dices, no, es que esto, mientras aquella persona, mira, ya se olvidó de lo que te hizo y él sigue adelante, sigue su camino. ¿Cuánto nos hace falta liberarnos de ese tipo de cosas?
Porque mientras que el ofensor está viviendo una vida libre y tranquila, usted siempre anda pensando en eso que le hizo. Es que yo me acuerdo que me hizo esto, yo me acuerdo que acá, yo me acuerdo que esto. Y no, hermano, tenemos que ser libres. Tenemos nosotros que perdonar a otros. Si esa persona te ofendió, aunque él no venga y te pida perdón, tú perdónalo. Tenemos que perdonar a otros. Las ofensas de nuestros semejantes duelen mucho, sí. Las ofensas de nuestros familiares, de nuestros padres, duelen mucho. Pero tenemos que aprender a perdonar, ¿sí? Cuando se trata de las personas más cercanas, duele. Pero saber perdonar nos llevará a la liberación de algo que nos esclaviza, que es la falta de perdón, ¿sí? Nosotros tenemos que tener ese perdón para los demás. Hermano, no esperes a que vengan y te pidan perdón. Tú perdónalos, hermano, y que Dios se encargue del asunto. Déjalo en la voluntad de Dios, déjalo en las manos de Dios y dile: Señor, yo quiero ser libre. Y cuando tú experimentes eso, tal vez Dios te va a dar eso que tú estás esperando, ¿sí? Recuerde que eso es parte, el perdón es la base, ¿verdad? De nuestro corazón, de todo, ¿sí? De nuestra sanidad espiritual. El perdón a nuestros semejantes nos ayudará a conseguir el perdón de Dios, ¿sí? Cuando tú perdonas a alguien, tú consigues también el perdón de Dios. Así de fácil. Quienes saben perdonar y olvidar las ofensas poseen una actitud suprema. Quienes saben perdonar y olvidan las ofensas poseen una actitud suprema, ¿sí? Dice mi esposa en una ocasión, estábamos hablando no sé con quién, y ella decía: ay, hermano, si usted viera a mi esposo, le hacen aquí y allá, hasta su familia y todo, y él los perdona, ¿sí? Tenemos que perdonar. Cuando tú perdonas y aprendes a eso, tú entiendes algo supremo, esa actitud suprema, algo que sobrepasa cualquier pensamiento, ideología del ser humano. ¿Por qué? Porque ante la gente tenemos locura, ante la sociedad tenemos locura, porque la sociedad te dice: te hacen, que te la paguen. No te dejes, hermana Susi, no se deje. No, ¿por qué se va a dejar? No, oiga, usted tiene dignidad. ¿Sí les ha pasado? Oye, es que se fue así y todo, y me dijo acá y todo, no, me la va a pagar. No, hermano, tranquilo. Si usted perdona, tiene una actitud suprema ante Dios, y Dios lo perdona a usted. Si Dios lo perdona, ¿por qué usted no va a perdonar? ¿O por qué no yo no voy a perdonar? Tenemos que perdonar, ser personas libres, ser mejores en la sociedad, ser mejores allá afuera, con la familia. Es más, el día de mañana tú puedes ganar un alma por perdonar. Solo los que tienen verdadero amor saben perdonar al prójimo. ¿Cuál es el verdadero amor? El de Cristo. Vamos a ver primera de Juan 4:8, a ver que alguien me lo lea, pero bien fuerte, es un versículo bien conocido. Es un texto. Y no nada más es Dios es amor, no, léalo todo. El que no ama, no ha conocido ¿qué? A Dios, porque Dios es, cuando tú perdonas, amas. Pero si tú no perdonas, no amas. Y si tú no amas, tú no has conocido a Dios. Hermano, yo soy cristiano desde cuna cristiana, hermano. A mí no, yo he hecho, voy hacia adelante, sirvo en la iglesia, doy mis diezmos, mis ofrendas, ministro y todo. No, hermano. Bueno, ¿y has perdonado? Porque si no has perdonado, no tienes el amor de Dios. Y si no tienes el amor de Dios, no lo has conocido a Él. Entonces, ¿de qué te sirven tantos años de religiosidad? No vamos lejos. ¿Se da cuenta? Todo va ligado. Si nosotros nada más hacemos las cosas por hacer, pero no hay una plena convicción y esa actitud de perdón hacia la gente, es porque no hemos conocido a Dios. Porque si conociéramos al Señor, dice que Dios es amor. Y si tú no amas, no perdonas, no conoces a Dios. Número 3, perdonar a Dios. Ay, hermano, ¿cómo voy a perdonar a Dios? Sí, fíjese, muchas veces pensamos que ciertas tragedias son fallas de Dios. A veces le echamos muchas culpas a Dios.
A veces hemos perdido a alguna persona, algún ser querido. A veces nos ha tocado vivir algunas experiencias feas, desagradables, y culpamos a Dios. Le echamos la culpa a Dios. Estamos enojados con Dios. ¿Por qué me tocó vivir así, Señor? ¿Por qué esta escasez? ¿Por qué esta enfermedad? Ay, te enojas con Dios. Tenemos que perdonar a Dios. Culpamos a Dios más cuando le servimos. Pero este no es el caso. Dios no abandona al hombre. El hombre es quien abandona a Dios. ¿Sí? Dios es eterno, es poderoso, es grande, misericordioso, es amor. Pero debemos entender que a veces nosotros, por las cosas o situaciones que hemos pasado, nosotros no nos hemos, Dios nos ha alejado de nosotros. Somos nosotros los que nos hemos alejado de Dios. Aquella persona, hermano, y usted me va a dar la razón, aquella persona, hermano, que está enojada con Dios y se reprocha mucho con Dios y le dice, es que cómo es posible si yo estoy buscando del Señor y todo, y por qué me pasa esto, y reprochas al Señor, ¿sí? Y estás así como que enojado con Dios. No estás perdonando al Señor. Y nosotros tenemos que perdonar a Dios. ¿Por qué? Porque Él no tiene la culpa de nada. ¿Sí? Es más, es una forma de decir de perdonar al Señor, pero no. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener la convicción plena, ¿sí?, de que Dios todo lo hace con un propósito y que Él no nos ha dejado. El que se ha alejado somos nosotros de Dios. Ahora, usted da la razón. Aquella persona que está nada más critique y diciendo y hablando es aquella persona que no está cimentada en la palabra de Dios. Porque si esa persona estuviera cimentada en la palabra de Dios, tiene la confianza y la certeza de que Dios siempre ha estado ahí, porque busca de Él, tiene intimidad con el Señor. Pero cuando una persona no la tiene, cuando una persona nada más vive una religiosidad en su vida, en su familia, esa persona sí critica y cuestiona las cosas que le están pasando. Pero aquella persona que vive la palabra de Dios de acuerdo a la voluntad del Señor, tiene la certeza que Dios siempre ha estado ahí, levantando su mano, levantando su vida. Entonces ustedes tienen que ser personas metidas en la palabra de Dios, personas que vivan la palabra de Dios. Ustedes tienen que ser personas que vivan bajo la voluntad de Dios y no la nuestra. ¿Sí, hermanos? Tenemos que nosotros buscar primeramente al Señor. Algunas veces hemos sentido de que Dios no está con nosotros, más cuando estamos en una situación difícil y decimos, de balde es servir a Dios. A veces nos hemos encontrado en una situación donde, híjole, ¿de qué sirve buscar al Señor? O no sé si en algún momento usted se lo haya preguntado, que haya dicho, híjoles, ¿por qué tanta calamidad? Es más, hermanos, en medio de toda esta pandemia que estamos viviendo, la fe de muchos se está enfriando, ¿sí? Aún cristianos, personas, hermanos, que buscaban de Dios, ya se han alejado. ¿Por qué, hermano? Porque culpan a Dios de todo esto. Reprochan al Señor y le dicen, ¿sabes qué, Dios? ¿De qué sirve buscarte si está esta pandemia? Las iglesias tienen miedo y cierran. Y bueno, cumplimos con las ordenanzas del gobierno. Es más, oran por los enfermos y yo no he visto ningún enfermo de COVID sanar así por una oración. Y empiezas a reprochar, empiezas a decir, empiezas a hablar, empiezas acá, empiezas allá. ¿Sabes por qué? Porque te falta conocimiento de la palabra. Te falta esa convicción que Dios quiere que tú tengas. Y no tenemos que reprocharle nada al Señor. En ese aspecto, en esa condición, tú perdona al Señor. Si tú sientes que Dios te ha mandado todo ese tipo de cosas. Pero déjame decirte que no. Somos nosotros los que hemos permitido que sucedan las cosas, ¿sí? Por tanta maldad, por tanto pecado, es lo que se está viviendo allá afuera. De verdad, hermanos. ¿Qué pasó con Sodoma y Gomorra? ¿Qué pasó con esas ciudades? ¿No fueron destruidas? ¿Sí o no? ¿Verdad que fueron destruidas? Con fuego, azufre. Porque la maldad había sobrepasado la cosa, la situación, todo. Hoy en día, la inmoralidad sexual, el homosexualismo, ¿verdad? Cualquier tipo de pecado que se nombra libremente en las redes sociales o en la televisión, ya se nombra como algo ligero. Pero no, hermano, eso es pecado.
y por el pecado es que estamos sufriendo, hermanos. Si la gente no se convierte a Cristo, si la gente no viene al Señor, todo esto va a continuar y no vamos a descansar. Amén. Pero la dicha y la esperanza del ser cristiano, de ser hijo de Dios, es que tú un día llegues a la presencia de Dios si te da o no te da esta cosa. ¿Te vayas a morir de esto o no te vayas a morir de esto? Pero nuestra dicha no está aquí en la tierra. Nuestra esperanza está allá arriba en el cielo. Amén. Número 4, con esto acabo. El perdón de Dios. Primera de Juan 1:9. Vamos a Primera de Juan 1:9. Dice: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si confesamos, ¿a quién le gusta confesar? ¿A quién le gusta reconocer que la ha regado? ¿A quién le gusta decir: Señor, te he pecado? Señor, he andado con otra mujer que no es mi esposa. Señor, he dicho mentiras, he dicho malas palabras. Señor, he visto pornografía. ¿A quién le gusta confesar? Señor, me gusta acá, me gusta allá. Señor, me gustan los placeres y deleites del mundo. Señor, esto. A nadie nos gusta confesar. Pero dice la palabra de Dios: si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. ¿Usted sabe qué cosas no le agradan de Dios, de usted, de su vida, de todo su ser? ¿Usted sabe qué es lo que no le agrada al Señor? Yo sé lo que no le agrada al Señor que yo hago, ¿sí? Pero tenemos que confesarnos para que el Señor nos limpie, para que el Señor nos purifique, para que el Señor nos renueve, nos restaure. Dice que Él es fiel y justo si nosotros confesamos nuestros pecados. Confesemos. ¿Para qué, hermano? Para que vivamos una vida disfrutando del perdón de Dios. Dios es el creador de todo y juez del universo. Y Dios, a pesar de ser juez, no se complace en juzgar, sino en perdonar. Dios se complace no en juzgar, sino en perdonar. ¿Sí, hermano? Dios se complace en eso. Cuando tú te acercas a Dios, cuando tú te acercas a la presencia de Dios y experimentas eso de confesar tus pecados al Señor, de ser transparente al Señor, cuando tú experimentas ese tipo de cosas, ¿sí? Tú experimentas el perdonar y Dios se complace en eso. Dios es amor, por eso su naturaleza es perdonar a sus hijos. No importa lo que hayas hecho, Dios te perdona. No importa lo que hayas cometido, aún así fuera el pecado más grande, aún así hayas asesinado, pero si tú confiesas de corazón, te humillas delante de Dios, dice que Él es fiel y justo para perdonarte y limpiarte de toda maldad. Fiel y justo. Fiel porque te perdona, te da una nueva oportunidad para que tú tengas una salvación eterna. Pero es justo, ¿por qué? Porque si tú mataste, moriste, es justo que tú procedas a irte a la cárcel. Es justo que tú vivas las consecuencias de tu pecado y de lo que hayas cometido. Eso es fiel y justo. Fiel, el Señor te perdona, te da una vida eterna, sí, pero ya no vuelvas, sí. Pero lo justo es de que hagamos caso a nuestras consecuencias que contrae el pecar delante de Dios. ¿Sí? ¿Sí entendimos? Por eso dice Él es fiel y justo. No nada más dice Él es fiel y te perdona. Ay, qué bonito, y tú puedes volver a cometer otro pecado. No, hay consecuencias. Por eso dice fiel y justo. ¿Ya entendimos? Amén. Tenemos que entender la palabra. Tenemos que decir, sí, cierto, Señor, tú eres fiel, me perdonas y experimento ese perdón tuyo. Pero también eres justo. Y si hay algo que pagar, lo tengo que pagar. Son las consecuencias, hermano, y tenemos que hacerlo. Dios es un Dios justo. A veces decimos, Dios es mi juez. Dios es justo conmigo. Sí,
Dios es fiel en su palabra, sí, pero también la palabra de Dios dice que si tú has pecado, si tú la has regado y todo eso, y si no te vienes delante de Dios y no pides perdón a Dios, ¿sí? No esperes una salvación, no esperes una vida eterna. Tú necesitas pedir perdón, aceptar ese perdón, buscar al Señor, pagar las consecuencias de lo que hayas hecho y salir adelante, ¿sí? Y no volver atrás. La misión de la venida de Cristo fue esa, perdonar. Cuando vino Cristo en la tierra, cuando experimentó el Señor pisar la tierra en Israel, en Galilea, en su ministerio, cuando caminaba, ¿verdad? Aquí con nosotros, cuando Él era humano, era carne aquí en la tierra, ¿sí? Su misión, hermano, no era traer juicio al pueblo de Israel, sino su misión era perdonar. Pero ¿qué pedía el pueblo de Israel? ¿Qué pedían aquellos alborotadores, aquellos que querían hacer algo mal y no, ya está el Mesías, pues vamos a ejercer acá y todo pleito? No, el Señor dice, no, yo no vine a eso. Yo vine a perdonar, a mostrar salvación, a entregar mi vida para salvar tu vida. Por eso alguna gente no creyó en Jesús, porque esperaban la venida que hoy nosotros esperamos de Cristo. ¿Cómo, hermano? Sí. Aquel tiempo cuando Cristo pisó la tierra, hubo gente que esperaba la venida que hoy nosotros esperamos, porque en esta segunda venida que viene Cristo va a venir con todo su esplendor, con todo su poder, a destruir la maldad, a destruir todo, hermano. ¿Se da cuenta? Pero en aquel tiempo el Señor vino a perdonar. Él es fiel. Vino a mostrarse en amor, en salvación con su gente. Él es fiel. Pero ahora la segunda venida, Él es justo y viene a hacer justicia en esta tierra. Así es. Y esa justicia es la que esperamos nosotros. Ahora sí la esperamos. Y quieran levantarse los revoltones que quieran levantarse, sí, pero bien cimentados en la palabra. ¿Sí, hermano? Porque ahora sí el Señor viene con su ejército de ángeles. Ahora sí el Señor viene con toda su majestad y todo su poder. Donde hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. Cuando hay un verdadero arrepentimiento, hay un perdón asegurado. Cuando tú te acercas a alguien que has ofendido de corazón, un verdadero arrepentimiento, dice que hay un perdón asegurado. Y el perdón, ¿qué significa? Olvidarte. Que se han olvidado de lo que hayas cometido, que se hayan olvidado de lo que tú les hayas hecho, ¿sí? Él dijo antes de morir en Lucas capítulo 23 versículo 34, Padre, perdónalos, no saben lo que hacen, ¿sí? No saben lo que hacen. Con la fe puesta en Dios, hermanos, y experimentando el perdón en nuestras vidas, tendremos nuevos y emocionantes días. Aprenderemos a perdonar para que recibamos las bendiciones de Dios en nuestras vidas y seamos libres de toda amargura, de todo rencor y resentimientos que producen la falta de perdón. Ahora, hermano, ¿tú has perdonado? ¿Hemos perdonado? Otra, ¿te has perdonado a ti mismo? ¿Estás en comunión con Dios y no sientes rencor, ni ira, ni enojo con Él? Si todas estas cosas tú las has obtenido, déjame decirte que tú vas a ser una persona libre, capaz de salir adelante, aún en medio de la escasez, aún en medio de la enfermedad, aún en medio de lo que estés pasando, tú vas a salir adelante. Porque lo más importante es de que tú tienes esa base cimentada que es el perdón. Amén. Así es, hermano, ¿sí? Perdonar. Perdonarse a uno mismo, perdonar a otros, perdonar a Dios y el perdón de Dios, ¿sí? 4 cosas, ¿sí? Muy importantes para que nuestra vida sea más ligera. Ahora, hermano, ¿cuántos de aquí les han hecho algo? ¿Cuántos de aquí lo han lastimado a usted, aún con sus palabras? ¿Cuántos de aquí, verdad, ustedes se han sentido lastimados también? Hoy yo creo que fue importante hablar de esto para que nosotros recibamos ese perdón de Dios y experimentemos el perdonar a otros y hagamos el bien en esta tierra.
Seamos gente de ejemplo, de testimonio allá afuera. No seamos gente rencorosa, gente que toma armas por sus propias manos, no, sino que seamos gente que experimente el amor del Señor. El que no ama no ha conocido a Dios, porque Dios es amor, ¿sí? Entonces vamos a seguir adelante, vamos a buscar del Señor, vamos a acercarnos a Dios. Y yo te invito, hermano, que si tú has ofendido a una persona, ve, si puedes, ve. Y si la circunstancia es tan grande y no puedes ir, desde ahí, de lo más íntimo, acércate a Dios y perdónalo. Dile: Señor, perdónalo, ¿sí? Y seamos libres en el nombre de Jesús. Amén. Seamos libres, hermano, y experimentemos esa paz del Señor, quitando todo rencor, toda ira. Si en algo yo les he hecho algo, perdónenme y seamos libres. Si ustedes me han hecho algo, yo los perdono y seamos libres. Amén, hermano. Y por favor, sigamos adelante en la obra, porque esto apenas comienza y esto va a crecer. Amén. Póngase de pie en esta hora y ahí en intimidad con el Señor, ahí en una oración que usted pueda hacer, usted dígale al Señor: Señor, yo necesito experimentar alguna de estas clases de perdón que se mencionaron. Yo necesito experimentarla. Padre, yo necesito tal vez perdonarme a mí mismo. Yo siento que necesito perdonarme. La he regado, la he fracasado, he hecho cada cosa, cada situación, que mira cómo está mi vida al día de hoy. Entonces perdónate, hermano. Es bíblico que tú te perdones, que digas: Señor, yo me perdono en el nombre de Jesús, y lo declares con tu boca, lo declares con tu corazón, con tu mente, con todo tu ser, y di: Señor, yo me perdono. Ahora, hermano, si es tu caso y algo te han hecho, tú tienes que perdonar a otros. Si has entendido la palabra de Dios y tú tienes a Cristo en tu corazón, tú has conocido al Señor, y ese amor te hace perdonar a otros. Ahora, hermano, si tú le has culpado toda tu vida de cómo has estado viviendo, de la situación que te tocó vivir, y tú le has culpado a Dios, ¿por qué Dios? Perdona al Señor y sé libre también. Dile: Señor, yo quiero ser libre, ya no te quiero echar más la culpa. Tú no me has hecho nada, soy yo el que me ha alejado, pero yo quiero ser libre en el nombre de Jesús. Ahora tenemos que experimentar todos el perdón de Dios. Acepta el perdón que Dios te da. No te acuses más con todo lo que has hecho. No te acuses más de todas las cosas malas que has hecho en esta tierra, en tu vida, en tu matrimonio, con tus hijos, con tu esposo, no sé. ¿Sí? Pero acepta el perdón que Dios te da y continúa adelante. No te quedes atorado. Sigamos adelante en el nombre de Jesús. Vamos a orar. Señor Jesús, en esta hora, Padre, te damos las gracias, bendito Dios, porque tú estás con nosotros. Tú has hablado a nuestros corazones, Señor, y hoy queremos ser personas libres, Padre. Hoy queremos experimentar el perdonar, el que me perdonen, Señor, y yo quiero dar ese perdón, Señor, en el nombre de Jesús. Padre, levanta, Señor, nuestra cabeza, levanta nuestro ánimo, levanta nuestra vida, Señor, que podamos experimentar, Padre, tu mano poderosa guiándonos, Padre, porque si nosotros no te conocemos, Padre, en balde tiene que hagamos todo esto, Padre. En balde es de que vengamos y sirvamos aquí, Señor, en esta iglesia, o busquemos de tu rostro, o leamos la palabra, Señor. En balde todo esto, Dios, pero si nosotros te conocemos, que tú eres amor, y que nosotros podemos experimentar ese poder tuyo, Señor, esa actitud de perdón, Padre, nosotros estamos conociendo y hablando que tú eres un Dios que perdona y salva, Señor. Padre, yo te pido, Señor, por cada uno de mis hermanos, si es el caso de alguno de mis hermanos que está en este lugar, Señor, yo te pido, bendito Dios, que tú te muestres a él, te reveles a él, Señor, y que esta persona sea libre, Señor, para seguir adelante en el camino, Señor, que tú has mandado a que él camine, Señor, en el nombre de Jesús. Gracias te damos, Señor. Gracias te damos, Espíritu de Dios. Tú eres bueno y